Hola, es posible que necesites en algún momento conocer las dimensiones de tu monitor o las dimensiones de un formulario cualquiera. En el destello 192 vimos cómo crear un mensaje personalizado que colocábamos en la posición que nosotros elegimos. Había dos funciones imprescindibles: ancho monitor y alto monitor. En aquel momento no le dedicamos mucho tiempo, pero creemos que es importante que las conozcas. Hoy vamos a ver cómo funcionan. Para conocer las dimensiones, utilizamos la función getWindowRect, que tiene esta forma. Los dos parámetros son hwnd, que representa el identificador de la ventana de la que queremos obtener sus dimensiones, y lprect, que es el puntero de una estructura rect que recogerá los 4 puntos de la ventana. Esta estructura tiene la siguiente forma. Si el localizador que pasamos es el de la ventana completa, obtendremos lo que vamos buscando. Para hacerlo le vamos a pasar la función de la API que está diseñada para esto, getDesktopWindow. Nos devuelve un valor long equivalente al localizador de toda la ventana, es decir, de todo el monitor. Vamos a crear nuestra función. Declaramos la variable rect, que va a contener las coordenadas, y dos variables que serían el ancho del monitor y el largo del monitor, que son los datos que queremos obtener. Hacemos la llamada a la API mediante call, le pasamos las coordenadas del todo el monitor y nuestra variable rect para que nos devuelva las coordenadas. Ya está, ya las hemos obtenido. Las vamos a recuperar. El ancho equivaldría a restar el punto de la derecha menos el punto de la izquierda, y el alto a restar el punto inferior con el punto superior. Podemos hacer un debug print de ellas y ya lo tenemos. Si ejecutamos la función, obtenemos las dimensiones de nuestro monitor. Si en lugar de pasar el localizador de la pantalla, getDesktopWindow, le pasamos el localizador de cualquier formulario, podremos obtener sus dimensiones y los puntos donde se encuentra situado. Vamos a verlo en un ejemplo. Tengo un formulario y voy a escribir en el evento carga del formulario la función que acabamos de crear. Lo único que le voy a pasar como localizador de la ventana la de mi formulario. Así puedo obtener su ancho, su alto, y lo voy a pasar a través de un debug print en la ventana de inmediato. Si abro, acabo de obtener las dimensiones de mi formulario como yo quería. Y evidentemente he obtenido los 4 puntos de donde está colocado por si quiero hacer cosas con él. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.